Habacuc 2:4. Esta declaración es extraordinaria. Habacuc 2:4. Dice que ¿el justo qué? El justo vivirá por su fe. Vivir por la fe es vivir creyendo. Y es vivir creyendo en la palabra de Dios. Y esto es difícil. El Señor nos dice a través de Habacuc, y esto es tan importante que esa misma declaración 3 veces se repite en el Nuevo Testamento. Pablo la utiliza 2 veces, en Romanos y en Gálatas, y el autor de la carta a los Hebreos la utiliza una vez más. Por lo tanto, es una declaración súper especial. El justo vivirá por su fe en el Señor. Esto es duro, porque nos encanta vivir con las cosas en la mano. Creo que una vez le dijeron a alguien, ¿qué tú quieres? ¿$5 millones de aquí a 5 años? ¿O $10,000 ahora en la mano? Y la persona dijo, los 10,000 ahora. Los 10,000 ahora. Porque yo no sé de aquí a 5 años si tendré los 5 millones. Prefiero los 10,000 ahora. Y eso es muy natural. Nos encanta tener lo que queremos ya. Eso de vivir por la fe es duro. No es compatible con la naturaleza humana. Pero Dios vuelve a decirte, el justo vivirá por su fe. No hay otra manera. En la vida cristiana se vive por la fe. En otras palabras, se vive en base a la palabra de Dios. Dios me ha prometido algo y yo viviré creyéndolo. Se demora el cumplimiento, pero sigo creyendo. Porque el justo vive por la fe. Con razón, el apóstol Pablo dice que algunos naufragaron en la fe. Naufragaron en la fe. Tenían una embarcación muy linda, pintadita, al día. Pero vinieron los vientos, vino la tempestad de la vida, vinieron los embates, que perdí el trabajo, que mi hijo se enfermó y mira lo que pasó, que aquel infeliz se murió y mira aquel que está llevando una vida loca no se ha muerto. Que Dios no acaba de responder esto que necesitamos. Entonces dice Pablo, algunos naufragaron en la fe. Naufragaron. Y ahí está la embarcación rota, diciendo que hubo un naufragio. Y nos encontramos después con esa persona por la calle y le decimos, ¿y qué? ¿Vas a ir a la iglesia? Y me dice, a la iglesia ya yo no creo. No creo.
O me encontré una vez a alguien que fue de esta iglesia que me dijo, ya yo no creo. Algunos naufragaron en la fe. Sí, mis queridos hermanos, en la vida cristiana hay cosas importantes, pero lo más importante es la fe. No lo olvides, lo más importante es la fe. A veces nos cuidamos de que nos preocupamos porque nuestros hijos vistan de tal forma, tengan tal cosa. No, preocúpate porque tu hijo no pierda la fe. Mientras no pierda la fe, hay esperanza. Amén. Lo más importante es la fe. El bien que más valioso que tú y yo tenemos en Cristo se llama la fe. Con razón el apóstol Pablo, que ya le había dicho a Timoteo que algunos naufragaron en la fe, le dice también a Timoteo, conserva la fe. ¿Qué le dice a Timoteo Pablo? Pablo, Timoteo, te quiero dar un consejo. Conserva la fe. Consérvala. Conservar es algo que cuesta trabajo. Llegué a una casa de una señora una vez y me dijo, pastor, venga acá. Me enseñó un cuartito que tiene repleto de alimentos en conserva. Pero no que compró las latas allí. No. Ella los conserva. Granos, que esto, que aquello, que lo otro. Todo conservadito ahí en sus botellas ahí. Conservadito. Le costó trabajo, le ha costado trabajo tener todas esas cosas conservadas. Ella cree que vendrá un momento de crisis y puede ser. Y tiene ahí. Y de vez en cuando hay algo que está más viejo, lo va renovando, pero siempre tiene su despensa con cosas en conserva allí para momentos de crisis. Conservar. Me acuerdo en Cuba, no sé si Joel te acuerdas cuando hacíamos el puré de tomate. Hacíamos el puré de tomate, nos conseguíamos las botellas, esterilizábamos las botellas y después el tomate caliente, ese puré de tomate caliente lo echábamos en la botella, encima le poníamos una capita de aceite y lo sellamos y después le poníamos cera. Y ahí duraba 1 año, 2 años. Porque no había manera de comprarlo. Y dicho sea de paso, es mejor hacerlo que comprarlo, porque al comprarlo está lleno de otras cosas que son dañinas. Pero conservamos el puré de tomate. El tomate lo conservamos así. Cuesta trabajo conservar algo. Es trabajoso. Pero Pablo nos sigue diciendo, conserva la fe. ¿Por qué? Porque es valiosa. Es lo más valioso que tú y yo tenemos. No podemos darnos el lujo de que se nos eche a perder. No podemos darnos el lujo de naufragar en la fe. Miren esta barquita. Está en lo que se llama allá en Israel un kibbutz. Es como una cooperativa de campesinos. Y entonces ahí hay un museo. Eso está pegadito ahí al mar de Galilea. Y sucede que en cierta ocasión venían unos muchachos, unos jóvenes caminando por ahí por el mar de Galilea. Había bajado el nivel de ese lago, que es un lago. Y entonces de momento tropezaron con algo y dijeron, ¿qué cosa es esto? Y empezaron a excavar y se dieron cuenta que era una barca. Dieron parte a las autoridades. Le aplicaron el carbono 14 y dijeron, esta barca es del siglo I. Le llaman la barca de Jesús. Y ahí está en el museo. Mide como 8 metros de largo. Pero ¿saben algo? Para conservarla, para que no se acabe de deteriorar, tienen que tenerla con una iluminación específica, un nivel de humedad específico, una temperatura específica. Conservar algo cuesta trabajo.
lleva empeño. Yo pregunto, ¿qué estamos haciendo para conservar nuestra fe? Que nuestra fe no se dañe, para que no se dañe la fe de nuestros hijos. Con razón Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y este verbo compuesto en español, he guardado, viene de un verbo griego que es tereo. Tereo significa, tiene el sentido de proteger o preservar. Se protege, esto se protege. Tengo cosas valiosas en una caja fuerte. Compré la caja fuerte para guardar esas cosas que son tan valiosas para mí. Se conserva algo valioso. Con razón Pablo dijo, he peleado. Cuando Pablo está terminando ya su vida, está en el ocaso de su vida, Pablo está diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Wow, gloria a Dios. Se dice que en cierta ocasión iba en una barca. Pablo dijo, algunos naufragaron la fe y sigue la barca, ¿verdad? Un sabio y un ignorante. El sabio quiso enseguida dar a entender que era sabio y le pregunta al ignorante, le pregunta, ¿sabes de matemáticas? El ignorante se rascó la cabeza y dijo, wow, Señor, si usted supiera, a duras penas sé sumar 2 más 2. No sabes de matemática, no sabes del teorema de Pitágoras, no sabes de cómo aislar la variable en esta fórmula. ¿No sabes eso? No, Señor, no sé eso. Pues sabes, has perdido parte de la vida. Wow. Cuando llegó la noche, ustedes saben, ahora navegando, está viendo el cielo estrellado, qué lindo. Se acerca otra vez el sabio y le pregunta al ignorante, ¿conoces de astronomía? Los planetas, las constelaciones. ¿Cuántas estrellas hay en esa constelación? ¿Conoces de eso? Dice el ignorante, Señor. A duras penas sé que hay estrellas. Pues has perdido otra parte de la vida. Y era de noche y de pronto vino una terrible tormenta. Cuenta esta historia. La embarcación empieza a ser sacudida violentamente en medio del mar. Y entonces el ignorante le dice, le grita al sabio, ¡sabio, sabes nadar! El sabio le dijo, ¡no! Entonces el ignorante le dijo, ¡has perdido la vida completa! Es muy probable que no haya sido verdad, pero enseña una gran lección. Hay cosas más importantes que otras. Hay cosas que son de vida o muerte. De vida o muerte. Y el asunto de la fe, el cuidar la fe, el proteger la fe, es de vida o muerte. Es más importante que otras cosas. Ahora, ¿cómo conservar la fe? ¿Cómo conservar la fe? Y yo te voy a regalar 3 tips que considero importantes para que conservemos nuestra fe. Y el primero es, mantente como un niño en Cristo. ¿Cuál es el primero? Mantente como un niño en Cristo. Miren lo que dijo Jesús. Les digo la verdad. Si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios.
Pero no vayan a pensar que este reino de Dios es la segunda venida. Este reino de Dios es el reino de la gracia que Jesús instauró aquí cuando vino y murió en la cruz. Porque tú y yo hoy pertenecemos al reino de Dios. Cuando somos bautizados, entramos al reino de Dios aquí. Después vendrá el reino de la gloria cuando Cristo venga por segunda vez. Pero Jesús está diciendo, les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar al reino, jamás al reino de Dios. En otras palabras, el que no se vuelve como un niño al entrar al reino de Dios, no puede disfrutar la salvación, no puede disfrutar la vida cristiana, no puede vivir como un cristiano, vive como un cristiano amargado, vive como un cristiano que siempre se está quejando. El que no se vuelve como un niño no jamás podrá entrar al reino de Dios. Miren cómo lo vierte Marcos. Marcos 10:15. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios, el que no lo reciba como un niño, el que no lo reciba como un niño, no entrará en él. Es que los niños tienen su encanto, ¿verdad? Esas cosas infantiles, ese pensamiento infantil, esa mente que no está traumada, esa mente que está linda, limpia para recibir y todo lo cree, todo lo acepta, ama a todo el mundo. Miren, este niño ahí se le estaba ocurriendo cosas maravillosas. ¿Qué se le estará ocurriendo a ese muchachito? Wow. Y miren estos ahí. Ellos ahí están en otro mundo, están en otra dimensión. Ellos ahí están en una galaxia, tal vez, en algo. Están ahí viviendo otra faceta. Los niños creen, confían, se lanzan porque saben que papá o mamá está ahí para recibirlos y no se caerán, no se golpearán. En cierta ocasión, se acercaron a Jesús unos adultos cristianos. Cuando digo adultos, lo estoy contrastando con niños, ¿sabe? El Señor quiere que seamos niños en Cristo. Y se acercaron a Jesús unos adultos cristianos. Viejísimos ya. Y le dijeron, maestro, una mujer se casó y enviudó. Después se volvió a casar, tuvo otro marido y volvió a enviudar. Después se volvió a casar, el tercer marido, y enviudó otra vez. Y así creo como 7 veces. Ahora vean ustedes la pregunta de los adultos. La pregunta de los adultos, los que más saben, los que son capaces de poner a Dios en ridículo. Ahora, maestro, en la tierra nueva, ¿de quién será ella? ¿De cuál de los 7? ¿Saben qué les contestó Jesús? Están muy equivocados, porque ustedes ni conocen las Escrituras, ni tienen idea, noten ustedes, ni tienen ni idea del poder de Dios. ¿Usted sabe lo que es no tener ni idea de algo? A esos sabios, a esos científicos, a esos que pretenden tener un cerebro más grande que el de Dios, a esos que creen porque descubrieron algo, ya son competentes para que puedan suplantar a Dios. Esos grandes cerebros entre comillas. Dice Jesús,
no tienen ni idea del poder de Dios. Tú tienes que creer que Dios es todopoderoso. Que el poder de Dios no hay manera de medirlo. No hay ser humano en esta tierra, por muy inteligente que sea capaz de comprender el poder de Dios. Un ser que manda y existe. Un ser que no tiene que reunirse para tomar un voto. Él es plenipotenciario, todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el creador. Dicen que esto es un mito. Que la Biblia dice que Jonás estaba en el barco y lo lanzaron al mar. Y entonces vino un gran pez, se lo tragó. Y no, ese no es el problema. El problema es que Jonás sobrevivió dentro del vientre del pez 3 días. Y entonces dicen los sabios de este mundo, los adultos de este mundo, los que tienen el cerebro bien desarrollado en este mundo, dicen, eso es un mito. Eso no es posible. Pero ignoran lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. Y lean bien. Dice, pero Jehová tenía preparado. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ignoran el poder de un Dios que es capaz de preparar un pez para que le dé habitación a un ser humano por 3 días en su interior y no muera. Ignoran el poder de Dios. Dios sabía que Jonás iba a ser lanzado y preparó un pez. Porque Dios es plenipotenciario, Dios es todopoderoso. Él no tiene límites, Él hace lo que Él quiere. Amén. Cuando el diluvio, el Señor le dijo a Noé, mira, haz un arca, hazla así, 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 así. Esa arca va a sobrevivir el diluvio porque yo la voy a cuidar. Dios hubiera podido llevarse a Noé a otro planeta. Te voy a sacar de aquí, Noé, un tiempo, cuando ya se acaba el diluvio se vaya, te traigo otra vez. Dios puede hacer lo que le dé la gana, Señor. Usted no me puede entender. Dios puede hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque Él es el que manda. Él es el que más tiene poder. Él es todopoderoso. Pero Él decidió que iba a hacer con un arca. Y esa arca, contra todo pronóstico, sobrevivió a los embates de las olas, a la furia del tiempo. ¿Por qué? Porque los ángeles del Todopoderoso la custodiaron. Gloria a Dios. Miren lo que dice Elena. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros muchos asuntos que se presentan en la Sagrada Escritura son misterios demasiado profundos. Misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o siquiera los entienda realmente. El Señor simplemente ha dicho, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Cuando sepulté a mi madre allá en Cuba, le pedí a la familia, vamos a ponerle esto, hasta la mañana gloriosa de la resurrección. ¿Por qué? Porque eso lo prometió
el Dios Todopoderoso. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. That's it. Un niño espiritual lo cree. Un adulto no lo cree. Hablando en el sentido que comencé a hablar, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque empieza a razonar, a tratar de que eso le entre a su cabeza. Empieza a tratar las palabras del Dios Todopoderoso con las técnicas no todopoderosas de los hombres. Miren que los hombres luchan para que una persona no muera, pero una vez que murió, murió. El Señor dice, mi poder va más allá. Amén. Yo soy todopoderoso. Un niño en Cristo lo cree. El que entra al reino de Dios como un niño, lo cree, lo vive, lo predica, lo espera. Amén. Gloria a Dios. Dice ella, en el mundo natural estamos constantemente rodeados de maravillas superiores a nuestra comprensión. Dice ella, señores, en el mismo mundo natural hay cosas que no entendemos, los científicos no entienden. Y yo busqué esta revista, abc.es, una revista española, que dice que hay 10 misterios de la ciencia sin resolver. 10 misterios de la ciencia sin resolver. Se aceptan, pero no entra todavía aquí. Y por ejemplo, uno de ellos es el efecto placebo. Dice la revista que, y aquí tenemos médicos, dice la revista que a una persona le inducen dolor, un dolor fuerte, y entonces le inyectan morfina y se le quita el dolor. ¿Ok? Al siguiente día, dolor, morfina, se le quita el dolor. Tercer día, dolor, morfina, se le quita el dolor. Noveno día, lo mismo, se le quita el dolor. Al 10º día, dolor, agua, y también se le quitó el dolor. Se llama efecto placebo. Dice la revista que los científicos no pueden comprender eso, aunque lo saben, no pueden comprenderlo, cómo es posible. No pueden comprender cómo surgió la vida, aunque tratan de hacer teorías. No pueden comprender realmente cómo la vida surgió. Dice entonces ella, Elena, nos ha de sorprender entonces encontrar también en el mundo espiritual misterios que no podamos sondear. La dificultad reside solamente en la estrechez y la debilidad de la mente humana. Tenemos que entender que nuestra mente es estrecha y no podemos entender más allá muchas cosas. No tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios a causa de que no podamos comprender los misterios de su providencia. Cree como un niño. Amén. Así que ese fue el primer tip. Convierte en un niño, mantente como un niño espiritual. Mantén una mente de niño en Cristo, capaz de creer en su poder. Amén. Tip número 2 para conservar la fe. Aléjate de ambientes tóxicos a tu fe. Hoy la palabra tóxico está muy de moda, ¿verdad? Ese marido tóxico, esa mujer tóxica, ese vecino tóxico, ese compañero tóxico, ¿eh? ¿Han escuchado? Pero también hay ambientes tóxicos a la fe. ¿Cuáles son esos ambientes tóxicos? Mire, los ambientes donde están los burladores. Wow, burladores, tú todavía en eso, nuestros muchachos en la universidad, en la high school, tú creyendo todavía en esas fábulas de que a Noé se lo tragó un pez y sobrevivió, creyendo en eso. Burladores, tú quieres conservar tu fe, aléjate de los burladores. Esa gente que no es capaz todavía de querer, aléjate de ellos porque poquito a poquito pueden minar tu fe. Aléjate de los analíticos. Esa gente que creen que tienen un cerebro capaz de comprender el poder de Dios y hacerlo ridículo.
Pero son las que dicen, ¿tú crees? Como una persona me dijo una vez a mí, mira, fui a sacar de la tumba, a exhumar los restos de mi ser querido y me encontré puros huesitos, puros huesitos. Los limpié con una brocha y los puse en una caja. Y me dijo, ¿tú crees que Dios puede hacer que alguien así vuelva a la vida? Los analíticos, los que no creen en el poder de Dios, los que ya no son niños en la fe, son adultos. Y los adultos no son los que gozan en el reino de Dios. Los que gozan y entran en el reino de Dios son los niños, los que se mantienen como niños en la fe. Amén. Tienes que alejarte de los ambientes tóxicos a tu fe. Hace un tiempo estaba conversando con una persona. Esa es una de esas personas analíticas. Yo trataba de rebatirle todo lo que me decía para que pudiera creer. Pero de pronto su hijo llega. Y cuando la mamá que estaba por allá, porque él no es adventista, cuando la mamá que estaba por allá se dio cuenta que el hijo se había metido en esa conversación, vino para acá rápido y dijo, un momento, refiriéndose a él, no quiero que mi hijo esté en este ambiente donde se está cuestionando la fe. Y lo sacó. Yo quiero que tenga una fe pura y linda. Y yo creo que tú tienes razón. Yo estaba ahí y lo que quería era ayudarlo, pero esa conversación puede dañar a otras personas. Protejamos a nuestros hijos de los ambientes tóxicos a la fe. Digámosle, está entrando a la universidad. Digámosle, confía en el poder de Dios. Tu Dios es poderoso. Vas a estudiar ciencia, pero la ciencia no conoce ni conoce nada más una ínfima porción de lo que realmente es. Dios es más que eso y los científicos no pueden entenderlo. Y entonces lo que concluyen es cuestionando y diciendo, Dios no existe, cuando realmente deberían decir, Señor, nos sometemos a ti porque hay cosas que no entendemos ni podemos entender, pero son muy maravillosas, que hablan de un artista, hablan de un diseñador, hablan de alguien que creó. Amén. Y el tip número 3. No olvides que Dios ha mostrado su poder en tu vida. Hace un tiempo estaba en una iglesia y una señora se levantó para dar un testimonio y dijo, mi hija es militar. Tiene un grado importante dentro de lo militar. La han preparado muy bien. Pero lleva muchos años sirviendo al ejército. Su familia sufre porque tiene que estar separada de su esposo y de sus hijos por largas temporadas. Y ella solicitó que la jubilaran, porque ya tiene tiempo para eso, la jubilaran. Pero la respuesta fue no podemos jubilarte. Y vamos a ubicarte en tal base. Entonces le digo, mamá, vas a tener que orar a tu Dios porque no me quieren jubilar. Me dicen que no me van a jubilar. La mamá comenzó a orar. La mamá se levantó y dijo, yo comencé a orar. Comencé a poner eso en las manos de Dios. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando en estos días mi hija me llama y me dice, mamá, me aprobaron la jubilación? ¡Wow! Gloria a Dios. Dios te escuchó otra vez. ¿Otra vez? ¿Cuándo fue la otra vez? Un día se le iban a llevar para un frente de batalla. Y realmente un soldado tiene que ir al frente de batalla, ¿saben? Pero si un soldado puede librarse de ir al frente de batalla, también está bien porque se va a jugar la vida. Y ella le pidió a su mamá, mamá, ora para ver si es la voluntad de Dios que yo no vaya al frente de batalla.
Ella cuenta que ella tenía su mochilota, una mochilota que pesa 10 toneladas. Lista para irse ya. Cuando de pronto le dijeron, fulana, tú te quedas, no vas. Wow. ¿Dónde quiero llegar con esto? Es que cuando veas que Dios ha contestado tus oraciones, los recuerdes. Para cuando lleguen esos momentos en los cuales Dios se demora en contestar. Y entonces venga el enemigo a susurrarte al oído, ya Dios no te ama, Dios no existe nada, es cuento de fábulas, viste que tú necesitas ahora y no te está ayudando. Tú le digas, un momento. Mi Dios me ha respondido muchas veces. Yo no dudo de su poder ni de su amor para conmigo. Por lo tanto, yo sigo esperando, confiando en Él. No olvides que Dios ha mostrado su poder en tu vida. Mis queridos hermanos, no olvides lo que dijo Jesucristo. Para que todo el que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Para quién es esta promesa? Para el que cree. ¿Tú crees? ¿Cuántos deciden creer?